Hola, hoy tenemos dos recetas, una de un queso untable que prepararás en tu casa para comer con tostadas, ya sea para untar, para dipear. Son quesos que son elaborados con leche vegetal, por eso están en este canal. Entonces, este es el queso vegano número 1 y también tenemos el queso vegano número 2 que te traemos en este mismo video, que es un queso fundido. Verás que la base de la receta es la misma. Lo que va a variar entonces son ciertos procedimientos que tendrás que tener en cuenta para crear uno u otro. Como siempre, muchas gracias Micael por darnos este paso a paso maravilloso. Necesitamos 500 mililitros de leche de soja. Vamos a usar también el jugo de un limón. Como primer paso, entonces, vamos a obtener este jugo o zumo de un limón de un tamaño mediano grande. El limón nos va a servir entonces porque junto con la leche de soja más otro ingrediente que te contaré a continuación, vamos a lograr tener esa textura que va a cortar, ¿sí?, a la leche de soja. Se puede usar ya sea limón, pero también puedes usar, por ejemplo, vinagre, ¿sí? Entonces, vemos aquí cómo obtenemos este jugo o zumo de limón para luego preparar nuestro primer queso, que es el queso untable, un queso vegano delicioso. A este jugo o zumo de limón le vamos a incorporar también agua mineral, que puede ser agua de botella o agua del grifo, siempre que esté filtrada. Fantástico, vamos entonces a comenzar con la receta. Colocaremos en una olla ese medio litro de leche de soja. La leche de soja contiene proteínas, es por eso que hemos decidido utilizar esta bebida. Pero también vamos a agregar lo que es la proteína de guisantes, ¿sí?, puesto que es la que nos va a ayudar a tener la textura de queso. Aquí tenemos entonces la proteína de guisantes que hemos utilizado, ya sea proteína de guisantes o proteína de arvejas, como se le diga, ¿verdad?, en tu país. Si tienes leche de arvejas o leche de guisantes, pues directamente utilizas esta bebida para preparar la receta, que te dejamos aquí en nuestro canal como uno de los videos que ya hemos publicado. Vamos entonces a mezclar, a revolver súper bien, a máxima potencia. Y vamos a ver que la temperatura de esta mezcla va a tener que ir subiendo, ¿sí? De hecho, tenemos aquí nuestro termómetro. Este termómetro nos va a ir indicando entonces ese aumento de temperatura que tenemos que lograr de 70 grados. Seguimos batiendo mientras vemos cómo esa temperatura va creciendo. Cuéntanos si alguna vez has preparado ya un queso vegetal en tu casa y si lo has hecho, ¿qué tal te han parecido? Algunas marcas también los venden en los supermercados, pero es cierto que son bastante costosos, al menos eso es lo que ocurre aquí en España. Y otras veces el sabor que hemos probado no es el más rico de todos. Por eso también es bueno hacer esta prueba en casa y ver si combina o no con lo que estamos buscando. Luego de llegar entonces a los 70 grados vamos a quitar del fuego la olla. Vamos entonces ahora sí a agregar el otro ingrediente, que era ese jugo o zumo de limón con agua diluido. Esa mezcla sí la vamos a incorporar en la leche de soja, que previamente también tenía la proteína de guisante o proteína de arvejas. Vemos ya como la leche entonces comienza a cortarse y es lo que nosotros queremos lograr, ¿sí?, con esta unión. Por eso vamos ahora a mezclar, seguimos sin colocarlo en el fuego, simplemente vamos a mezclar muy bien. Vemos entonces ya esa textura que queremos lograr de queso. Y ahora pasaremos entonces a la próxima etapa. Cuéntanos también desde qué lugar del mundo nos estás mirando y qué tal te parece esta receta de queso vegano para untar.
tiene ese aspecto de leche cortada, que es lo que queremos justamente lograr con esta receta. Muy bien, entonces aquí, una vez que hemos procedido con esta mezcla, vamos a dejar que se enfríe durante unos 15 minutos. Necesitamos que esa mezcla se coagule, ¿sí? Para poder luego pasar a nuestra próxima etapa, que es la de colar. Usamos en este caso también una bolsita para leches vegetales. Muchas veces también se consiguen bolsitas para quesos vegetales, ¿sí? O si no, si tienen un paño de cocina, un repasador, una gasa o una tela estilo tul, también es muy útil para este paso. El proceso va a ser muy similar al que tenemos cuando preparamos una leche vegetal en casa. Vamos a recomendar también el uso de guantes y aquí vamos a empezar a colar. ¿Por qué? Porque nos sale justamente, como hemos usado una leche vegetal, nos queda mucho líquido que vamos a tener que ir quitando, ¿sí?, de esta mezcla. Esto nos va a llevar un tiempo bastante prolongado, puesto que vamos a tener que ir colando, quitando el agua que hemos obtenido como residuo y así sucesivamente varios pasos hasta que veamos que la textura del queso sea lo más sólida posible y que de esa forma podamos trabajar y darle el aspecto que querramos, ¿sí? Los quesos vegetales son una excelente opción, tanto como ocurre con las leches vegetales, para aquellas personas que no puedan consumir, por ejemplo, quesos derivados de leche de vaca o de leche de cabra, leche de oveja. Sabemos entonces que gran parte de la población mundial es intolerante a la lactosa, por lo cual, ante esta imposibilidad, siempre el mundo de las leches, de los quesos vegetales, de las cremas vegetales, es una gran opción. Vamos a agregar ahora también, por ejemplo, sal gruesa para darle un sabor mucho más exquisito a este queso. Como les comentaba, entonces los quesos vegetales resultan en una gran opción y tenemos una gama inmensa. Tenemos quesos vegetales untables, quesos vegetales fundidos, quesos vegetales duros, ¿sí? Incluso muchos también se parecen a los clásicos quesos que conocemos, como pueden ser, ¿no?, los quesos franceses, ya sea lo que es el camembert, ese queso que tiene un olor súper feo. Bueno, también se puede lograr ese tipo de textura y esa forma, ¿sí? Entonces vemos que cada vez la mente humana y la creatividad explora esos lugares que antes, hace unas décadas, quizás hubiese sido impensable, ¿verdad?, de lograr tener quesos que en su forma y textura se parecen mucho a aquellos que están realizados con ingredientes de origen animal. Hasta también podemos preparar una mozzarella vegana, que también será otra de las recetas que estaremos compartiendo próximamente. En este momento podríamos incorporar hierbas, por ejemplo, pimienta, ¿sí? Podemos agregar todo aquello que querramos, porque ahora lo que vamos a hacer es darle la forma. Podemos utilizar una tacita, un pequeño bowl, para tener esa forma redondeada así de queso untable. Recuerden que entonces pueden también agregar especias si es lo que desean. Agregamos también sal gruesa nuevamente para terminar de dar ese sabor a nuestro queso. Lo vamos a reservar para un consumo posterior. Y ahora vamos a la receta número 2, donde tenemos el queso vegetal que hemos utilizado previamente, son aproximadamente unos 70 a 80 gramos. Vamos a utilizar también 30 gramos de almidón de patatas,
20 gramos de almidón de maíz y para dar ese saborcito más rico a queso, 20 gramos de levadura nutricional. También 8 centilitros de agua mineral. Vamos a mezclar todo, ¿sí? Y vamos a colocarlo también en una olla y darle mucha mezcla a un fuego medio. ¿Para qué? Para lograr esa textura de un queso fundido. Debemos batir incansablemente en nuestra cacerola, en nuestra olla, para que ese queso vaya tomando forma. Como ven, de la primera receta que hemos obtenido ese queso untable, podemos dejarlo directamente así para consumirlo. En la primera receta obtenemos unos 150-180 gramos de queso untable, pero también a ese queso, parte de él, podemos utilizarlo para crear este queso número 2, que es el queso fundido. Que vamos a invitarles a degustar ¿con qué? Con unas pastas, por favor, claro que sí. Qué plato más exquisito. Entonces, tenemos que batir permanentemente y servir en nuestro plato de pastas, ¿sí? Cuando sigue estando caliente. ¿Por qué? Porque es un queso fundido. Queremos que tenga esa textura de queso que se nos derrite, ¿sí? En el plato. Entonces, lo servimos y ya vamos a ver que está listo para consumirlo. Nuevamente podríamos agregar también algún otro queso rallado vegano, como para terminar, ¿sí? De crear este exquisito plato de pastas. Vean la textura súper cremosa y fundida que tiene este queso hecho con leche de soja y proteína de guisantes o arvejas. Espero que estas recetas les hayan encantado. Son 2 quesos veganos que pueden preparar en sus hogares para pastas o también para disfrutar con sus amigos. Y esperamos entonces verlos prontito. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.